Mi mamá arruinó la mejor noche de mi vida al anunciar que dejaba a mi papá por el papá de mi cita, en pleno baile de graduación, enfrente de todo el mundo. Había estado esperando que Leo me invitara al baile desde el segundo año de prepa. Él era lindo y divertido, y habíamos estado coqueteando en la clase de química durante meses. Cuando finalmente me invitó en marzo, literalmente no pude respirar por unos segundos. Dije que sí tan rápido que él comenzó a reírse. Las semanas previas al baile fueron perfectas. Encontré un hermoso vestido verde esmeralda que me hacía sentir como una estrella de cine. Mi mamá se ofreció a llevarlo a planchar a la tintorería y por una vez realmente cumplió. El día del baile pasé horas arreglándome el cabello y maquillándome, y cuando bajé las escaleras mi papá se emocionó y dijo que me parecía mucho a mi mamá cuando se conocieron. Leo pasó por mí viéndose increíble en su traje, y mis padres tomaron como 100 fotos. Mi mamá lo abrazó y dijo que conocía a su papá de algún comité escolar, y Leo asintió cortésmente. Escapamos a su coche y me dijo que me veía increíble y que había estado nervioso todo el día temiendo que algo saliera mal. La cena fue mágica. Hablamos de todo. Nuestros planes para la universidad, nuestras familias, nuestros sueños. Leo quería estudiar arquitectura y diseñar edificios sustentables. Le dije que quería ser veterinaria y su cara se iluminó por completo. Eso es perfecto para ti, dijo. Eres tan cariñosa con todos. Luego se quedó callado y dijo, realmente me gustas. O sea, no solo como cita de graduación. Me gustas desde hace mucho tiempo. Le dije que yo sentía lo mismo y sonrió tanto que pensé que se le rompería la cara. Cuando llegamos al baile, el gimnasio se veía increíble con luces y flores por todas partes. Bailamos cada canción. Me presentó a todos sus amigos y mantuvo su brazo alrededor de mí todo el tiempo. Durante una canción lenta me acercó y susurró. Creo que esta podría ser la mejor noche de mi vida. Le dije que también era la mía. Mi teléfono vibró y vi que era mi mamá llamando. Me alejé para contestar preocupada de que hubiera pasado algo en casa. Solo checando cómo estás, cariño. ¿Te estás divirtiendo? Le dije que todo era perfecto y volví con Leo, aliviada de que no fuera una emergencia. Bailamos otra hora, y luego Leo preguntó si quería tomar un poco de aire. Salimos al patio y nos sentamos en una banca bajo las luces. Me tomó de la mano y me preguntó si quería formalizar las cosas. O sea, ser su novia de verdad durante el verano y en la universidad, ya que ambos iríamos a la estatal. Dije que sí de inmediato y él pareció tan aliviado y feliz. Estábamos volviendo a entrar cuando escuché jadeos cerca de la entrada. Miré y mi mamá estaba entrando al baile en jeans y suéter, con el rímel corrido por la cara. Justo detrás de ella había un hombre que no reconocí al principio. Luego la mano de Leo apretó la mía. Ese es mi papá, dijo, con una voz extraña. ¿Por qué está tu mamá con mi papá? Mi mamá nos vio y caminó directamente a través de la multitud. Todos habían dejado de bailar. La gente estaba sacando sus teléfonos. Ella tomó mis manos con dedos temblorosos y dijo, hija, lamento mucho hacer esto aquí, pero no podía fingir más. Voy a dejar a tu padre esta noche. He estado viendo al papá de Leo durante 6 meses y estamos enamorados. Nos vamos a Las Vegas esta noche para casarnos. Escuché a Leo hacer un sonido como si alguien lo hubiera golpeado en el estómago. Su papá estaba parado detrás de mi mamá luciendo incómodo, pero no arrepentido. Queríamos que ustedes, chicos, lo escucharan de nosotros, dijo su papá, antes de que todo el pueblo se enterara. Miré a Leo y vi el mismo horror en su cara que yo sentía en mi pecho. Si nuestros padres se casaban esta noche, despertaríamos mañana como hermanastros. El chico con el que acababa de aceptar salir estaba a punto de convertirse en mi familia. Mamá, susurré. ¿Por qué aquí? ¿Por qué esta noche? Ella se limpió los ojos y dijo, porque no podía verte bailar con él sabiendo lo que venía. Se sentía deshonesto. Pensé que querrías la verdad. Yo no quería la verdad. Quería una noche perfecta antes de que todo se derrumbara. Leo soltó mi mano y se alejó sin decir nada. Me quedé allí parada con mi hermoso vestido verde mientras 300 personas grababan a mi madre destruyendo mi vida. Ella intentó abrazarme y yo retrocedí. A la mañana siguiente mi papá se mudó. Leo no me mira en la escuela. Nuestros padres se casaron en Las Vegas tal como planearon. Y cada vez que alguien pregunta cómo estuvo mi graduación, tengo que decidir si mentir o explicar que mi madre anunció su aventura frente a toda mi generación y convirtió a mi novio en mi hermanastro en un lapso de 5 minutos. Ella todavía no entiende por qué estoy molesta. Fui honesta contigo, sigue diciendo. ¿No es eso lo que siempre quisiste? No. Lo que quería era una noche. Solo una noche perfecta antes de que ella se llevara todo lo demás. El lunes por la mañana entré por las puertas principales de la escuela y el ruido en el pasillo simplemente se detuvo. Todos voltearon a mirarme como si me hubiera salido una segunda cabeza o algo así. Grupos de chicos que habían estado hablando y riendo se quedaron completamente en silencio y se me quedaron viendo mientras me dirigía a mi casillero. Podía sentir mi cara ardiendo y mis manos empezaron a temblar mientras batallaba con el candado. El teléfono de alguien apuntaba hacia mí desde el otro lado del pasillo, y me di cuenta de que estaban grabando. Mi estómago se hizo nudos. Los videos del baile claramente habían circulado por toda la escuela durante el fin de semana. Escuché susurros comenzando detrás de mí, pero no podía distinguir las palabras exactas. Agarré mis libros y cerré mi casillero de un golpe más fuerte de lo que pretendía. El golpe metálico resonó por el pasillo y más gente volteó a mirar.
Mantuve la vista en el piso y caminé lo más rápido que pude hacia mi primera clase. Cada paso se sentía como caminar por un campo minado donde no sabía cuándo llegaría la próxima explosión. Entre la primera y segunda hora, vi a Leo al otro lado del pasillo, cerca de los laboratorios de ciencias. Nuestros ojos se encontraron por solo un segundo antes de que él se diera la vuelta y caminara en la dirección opuesta como si no me hubiera visto en absoluto. Sentí una opresión en el pecho y tuve que detenerme y recargarme contra la pared por un minuto. Una chica llamada Betty, que sabía que era amiga de Leo, se me acercó con cuidado como si se acercara a un animal salvaje que podría salir corriendo. Me tocó el brazo suavemente y me dijo que Leo estaba completamente devastado y no tenía idea de cómo procesar lo que pasó. Asentí y le dije que lo entendía, porque yo tampoco sabía cómo procesarlo. Betty pareció aliviada de que yo no estuviera enojada con ella por mencionarlo. Dijo que Leo había estado en su casa todo el fin de semana y apenas hablaba con alguien. Luego me apretó el brazo una vez y se fue a su siguiente clase. Me quedé allí viéndola irse y me sentí más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Para la hora del almuerzo no pude aguantar más. La idea de entrar a esa cafetería donde todos mirarían y susurrarían me daba náuseas. Pasé de largo la fila del almuerzo y me dirigí a la oficina del consejero escolar. La secretaria levantó la vista cuando entré, y su expresión cambió de profesional a comprensiva en unos 2 segundos. Me dijo que el señor Martínez podía verme de inmediato y me pasó a su oficina. Samuel Martínez era mayor, tal vez de unos 50 años, con cabello gris y ojos amables detrás de unos lentes de armazón metálico. Se puso de pie cuando entré, y señaló una silla cómoda frente a su escritorio. Me senté y él se recostó en su propia silla y simplemente esperó en silencio. Me di cuenta de que no me iba a hacer explicar todo porque ya lo sabía. Todo el personal probablemente lo sabía para estas alturas. Eso debería haberme hecho sentir peor, pero de alguna manera fue un alivio no tener que contar la historia de nuevo. El señor Martínez preguntó cómo estaba aguantando y le dije honestamente que no estaba segura. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Pasamos los siguientes 40 minutos creando un plan para superar el último mes de escuela. Me dio permiso para comer el almuerzo en la biblioteca en lugar de la cafetería y dijo que podía tener extensiones en cualquier tarea si las necesitaba. Imprimió un pase que podía mostrar a los maestros para que supieran que era oficial. Luego se inclinó hacia adelante y dijo suavemente que tal vez quisiera hablar con alguien fuera de la escuela sobre la situación familiar. Me dio una lista de terapeutas en la ciudad que trabajaban con adolescentes y sus familias. Doblé el papel, lo guardé en mi bolsillo y le agradecí. Al salir de su oficina sentí que podía respirar de verdad por primera vez en todo el día. Cuando llegué a casa esa tarde, entré y encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina con el papá de Leo. Tenían muestras de pintura esparcidas por toda la mesa en diferentes tonos de beige y gris. Mamá levantó la vista con una sonrisa brillante y dijo que estaban eligiendo colores para nuestra nueva casa de familia mezclada. El papá de Leo asintió y sostuvo 2 muestras preguntando cuál me gustaba más. Miré a ambos y sentí una ira subiendo en mi pecho como agua caliente a punto de hervir. La forma casual en que planeaban nuestras vidas juntos como si nada hubiera pasado me daba ganas de gritar. Actuaban como si todos fuéramos a mudarnos juntos y ser una gran familia feliz. Como si no hubieran destruido todo en el baile frente a 300 personas. Como si Leo y yo no nos estuviéramos evitando en la escuela porque mirarnos dolía demasiado. Dejé mi mochila en la barra y le dije a mamá que me iba a mudar con la tía Laura hasta la graduación. La sonrisa de mamá desapareció y pareció genuinamente sorprendida. Se levantó de la mesa y dijo que estaba siendo dramática. El papá de Leo se movió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Mamá caminó hacia mí y dijo que necesitaba darle una oportunidad a su matrimonio y que todos podíamos superar esto juntos como familia. Retrocedí y sentí que mi voz se hacía más fuerte mientras le decía que ella destruyó mi relación con Leo y me humilló frente a todos los que conozco. Estaba perdiendo completamente el punto de que esto no se trataba de darle una oportunidad a su matrimonio. Esto se trataba de que ella nos quitó cualquier oportunidad que Leo y yo pudiéramos haber tenido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí lástima por ella en absoluto. Me di la vuelta y subí a empacar. Papá apareció esa noche después de que mamá lo llamó. Los escuché discutiendo abajo mientras sacaba ropa de mi cómoda y la metía en bolsas de basura. Papá subió a mi cuarto luciendo agotado y derrotado. Sus hombros estaban caídos y tenía ojeras oscuras bajo los ojos como si no hubiera dormido en días. Probablemente no lo había hecho. Se sentó en la orilla de mi cama y me vio empacar por un minuto sin decir nada. Luego me dijo que estaba consiguiendo un departamento al otro lado de la ciudad y que yo era bienvenida allí cuando quisiera. Pero estuvo de acuerdo en que la casa de la tía Laura tenía más sentido porque estaba a solo 10 minutos de la escuela. Me ayudó a bajar las bolsas a su coche mientras mamá estaba parada en la puerta luciendo herida y confundida. El papá de Leo se había ido en algún momento mientras empacaba. Papá subió la última bolsa a la cajuela y me abrazó fuerte antes de conducir a casa de la tía Laura. La tía Laura estaba esperando en su porche delantero cuando llegamos. Bajó los escalones y me envolvió en un abrazo enorme que duró mucho tiempo. Papá llevó mis bolsas adentro mientras la tía Laura me llevaba directo al cuarto de huéspedes. Ya había limpiado el closet y puesto sábanas limpias en la cama. Me dijo que este era mi espacio ahora por el tiempo que lo necesitara. Luego hizo algo que me dio ganas de llorar de alivio. No hizo 1.000.000 de preguntas sobre lo que pasó ni me dijo cómo debería sentirme al respecto.
Solo apretó mi mano y dijo que estaba contenta de que yo estuviera ahí. Papá se quedó un rato ayudándome a desempacar y luego nos abrazó a las dos para despedirse. Después de que se fue, la tía Laura hizo sándwiches de queso a la parrilla, y los comimos mientras veíamos un programa de cocina en la tele sin hablar mucho. Se sentía pacífico de una manera que mi casa no se había sentido en mucho tiempo. A la tarde siguiente, Elisa apareció en casa de la tía Laura justo después de la escuela. Tenía 2 botes de helado y una sonrisa comprensiva. Nos sentamos en el porche trasero comiendo masa de galleta con chispas de chocolate directo del envase. Elisa me dijo que su papá Héctor quería que supiera que podía hablar con él si quería. Héctor Pérez era terapeuta familiar y Elisa dijo que había ayudado a muchos chicos con divorcios complicados y problemas familiares. Ella no me estaba presionando para hacerlo. Solo me dejaba saber que la oferta estaba ahí. Pensé en la lista que el señor Martínez me había dado y me di cuenta de que tal vez hablar con alguien que realmente entendiera este tipo de cosas podría ayudar. Le pregunté a Elisa si a su papá realmente le parecería bien, y ella asintió con entusiasmo. Sacó su teléfono y le envió un mensaje ahí mismo. Él respondió en minutos diciendo que tenía un espacio el miércoles después de la escuela si yo lo quería. El miércoles por la tarde, me senté en la oficina de Héctor tratando de no sentirme nerviosa. Su oficina estaba en un pequeño edificio en el centro con sillas cómodas y colores tranquilos en las paredes. Héctor era alto y de aspecto amable, con la misma sonrisa cálida que tenía Elisa. Me pidió que le contara qué me traía por ahí y le expliqué toda la situación del baile. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba. Tal vez porque era un extraño que no conocía a mi mamá ni a Leo. Cuando terminé, Héctor se recostó en su silla y dijo que lo que hizo mi mamá fue una violación de límites. Me explicó que mis sentimientos de traición eran completamente válidos y normales. Escucharlo decir eso hizo que algo se aflojara en mi pecho. No me estaba diciendo que lo superara o que fuera comprensiva o que le diera una oportunidad a nadie. Solo estaba confirmando que lo que yo sentía tenía sentido. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre formas de protegerme emocionalmente mientras lidiaba con los asuntos familiares. Cuando salí de su oficina, me sentí más ligera de lo que me había sentido desde la noche del baile. La siguiente sesión de Héctor comenzó con él sacando una pequeña libreta y escribiendo 3 frases. Me la deslizó por el escritorio y me dijo que practicara decirlas en voz alta. La primera era simple, pero se sintió poderosa cuando la dije. Necesito espacio en este momento y no estoy lista para discutir esto. La segunda fue más difícil porque se sentía grosera, aunque Héctor me aseguró que no lo era. Entiendo que tienes sentimientos sobre esto, pero no soy responsable de manejarlos. La tercera hizo que se me cerrara la garganta. Lo que hiciste me lastimó profundamente y necesito tiempo para procesarlo sin presión de tu parte. Héctor explicó que mamá probablemente se resistiría a estos límites porque estaba acostumbrada a que yo fuera complaciente y dócil. Me advirtió que podría llorar o enojarse o tratar de hacerme sentir culpable por poner límites. Le pregunté qué debía hacer si eso pasaba y me dijo que repitiera las frases con calma y luego terminara la conversación si ella no las respetaba. Practicamos diferentes escenarios donde mamá podría intentar manipularme para volver a casa o aceptar su matrimonio. Al final de la sesión me sentí más preparada pero también nerviosa por usar estas frases con ella en la vida real. A la mañana siguiente en la escuela estaba caminando hacia mi casillero cuando pasé junto a 2 chicas de mi clase de inglés paradas cerca del bebedero. No me vieron venir porque estaban demasiado concentradas en su conversación. Una de ellas decía algo sobre que Leo había reprobado otro examen sorpresa en historia y lo preocupada que estaba Betty por él. La otra chica respondió que había escuchado que él estaba pasando los almuerzos en su coche en lugar de la cafetería y que sus calificaciones estaban bajando. Sentí una opresión en el pecho al escucharlas hablar sobre cómo la situación le estaba afectando. Una parte de mí quería enviarle un mensaje o buscarlo entre clases para ver si estaba bien. Otra parte sabía que contactarlo solo haría todo más complicado y doloroso para ambos. Pasé junto a ellas rápidamente antes de que notaran que estaba ahí parada y pasé el resto del día tratando de no pensar en Leo sentado solo en su coche evitando a todos. El jueves por la mañana, la voz de la directora salió por el interfono durante la segunda hora anunciando una asamblea obligatoria para todos los de tercer año durante la quinta hora. Todos se quejaron porque las asambleas usualmente significaban sentarse en gradas duras escuchando anuncios aburridos sobre pases de estacionamiento o requisitos de graduación. Cuando entramos al gimnasio esa tarde, la directora estaba parada en un podio con una expresión seria que hizo que se me cayera el estómago. Empezó a hablar sobre ciudadanía digital y responsabilidad en redes sociales y qué tan permanente podía ser el contenido en línea. Mencionó que varios padres habían contactado a la escuela sobre videos inapropiados circulando de los eventos escolares. Todos en el gimnasio sabían exactamente de qué estaba hablando, aunque nunca dijo la palabra baile. Podía sentir las miradas de la gente deslizándose hacia mí y luego apartándose rápidamente cuando miraba en su dirección. Mi cara ardía y me quedé mirando mis zapatos mientras la directora seguía hablando monótonamente sobre pensar antes de publicar y respetar la privacidad de las personas. La asamblea duró 30 minutos y cada segundo se sintió como una hora. Cuando finalmente terminó, Elisa me agarró del brazo y me sacó por una puerta lateral antes de que alguien pudiera decirme algo. Mi teléfono empezó a vibrar constantemente esa noche con mensajes de mamá. El primero preguntaba cuándo planeaba volver a casa porque mi cuarto se estaba empolvando y me extrañaba. El segundo decía que necesitábamos resolver esto como familia y que evitarnos no era saludable.
El tercero se volvió más desesperado diciendo que no entendía por qué estaba siendo tan fría y distante. Miré los mensajes por un largo rato recordando las frases de límites de Héctor. Escribí mi respuesta cuidadosamente usando casi exactamente lo que me había enseñado. Necesito espacio en este momento y no estoy lista para discutir esto. Te avisaré cuando esté lista para hablar. La respuesta de mamá llegó de inmediato diciendo que eso no era justo y que la estaba castigando por ser honesta sobre sus sentimientos. Respiré profundo y envié otro mensaje. Entiendo que tienes sentimientos sobre esto, pero no soy responsable de manejarlos. Necesito tiempo. Me llamó 3 veces seguidas, pero no contesté. Finalmente envió un mensaje más diciendo que estaba siendo dramática e hiriente. Apagué mi teléfono y fui a buscar a la tía Laura, quien me hizo chocolate caliente y no hizo preguntas sobre por qué me veía molesta. El viernes por la tarde pasé por el nuevo departamento de papá para recoger unos libros de texto que había dejado allí la semana anterior. Toqué la puerta y papá abrió luciendo cansado pero feliz de verme. Me dejó entrar y fui directo al cuarto extra donde había apilado mis libros en el escritorio. Estaba guardándolos en mi mochila cuando escuché otro toque en la puerta. Papá abrió y escuché la voz del papá de Leo en la sala. Todo mi cuerpo se puso rígido y me quedé congelada en el cuarto esperando que se fuera rápido. En cambio, escuché pasos viniendo por el pasillo y luego el papá de Leo estaba parado en la puerta luciendo incómodo. Se aclaró la garganta y dijo que esperaba encontrarse conmigo porque quería disculparse. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente a un espejo. Me dijo que el momento del anuncio fue malo y que esperaba que eventualmente todos pudiéramos llevarnos bien como familia. Dijo que mamá realmente me amaba y quería reparar nuestra relación. Cada palabra se sentía vacía y falsa, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. Mi voz salió más firme de lo que esperaba cuando le dije que él y mamá nos habían quitado algo especial tanto a mí como a Leo, y lo convirtieron en una pesadilla que nunca olvidaríamos. Dije que lo que hicieron en el baile no fue solo un mal momento. Fue cruel y egoísta y destruyó algo que nos importaba a ambos. La cara del papá de Leo se puso roja y empezó a decir algo sobre cómo estaban enamorados y merecían felicidad también. Lo interrumpí y le dije que no me importaban sus justificaciones y que necesitaba que se fuera. Parecía sorprendido, como si nadie le hubiera hablado así antes. Murmuró algo sobre esperar que yo entendiera algún día, y luego se fue rápidamente sin despedirse de papá. Después de que se fue me senté en la cama temblando por la adrenalina. Papá entró y me abrazó fuerte y dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme. La pequeña sensación de satisfacción que sentí por hacer sentir incómodo al papá de Leo duró el resto de la noche. El sábado por la mañana, Elisa apareció en casa de la tía Laura con una mirada decidida en su cara. Anunció que iríamos a la muestra de arte de fin de año en la escuela me gustara o no. Traté de argumentar que no estaba lista para enfrentar a todos, pero Elisa no lo aceptó. Dijo que esconderse para siempre no era una opción real, y que necesitaba probarme a mí misma que podía caminar por esos pasillos con la frente en alto. La tía Laura la apoyó diciendo que a veces la única forma de superar el miedo era atravesándolo. Finalmente acepté y me cambié a unos jeans limpios y un suéter que no pareciera que me había rendido ante la vida. La muestra de arte era en el pasillo principal y la cafetería, con pinturas y esculturas de estudiantes exhibidas en mesas y paredes. Cuando entramos pude sentir las miradas de inmediato. Las conversaciones de la gente bajaron a susurros cuando me vieron y algunos ni siquiera se molestaron en ser sutiles al señalar. Elisa se quedó justo a mi lado todo el tiempo, actuando completamente normal como si nada pasara. Miramos pinturas y proyectos de cerámica, y ella hacía comentarios sobre cuáles le gustaban más. Mantuve los hombros hacia atrás y la barbilla en alto aunque mis manos temblaban en mis bolsillos. Estábamos paradas cerca de una gran pintura abstracta cuando noté a Leo al otro lado de la exhibición. Estaba mirando la misma obra desde su ángulo, y nuestros ojos se encontraron accidentalmente a través del espacio. Por solo un segundo vi todo lo que yo estaba sintiendo reflejado en su expresión. El dolor, la ira y la confusión estaban todos ahí escritos claramente en su cara. Ambos reconocimos el dolor en el otro y se sintió como recibir un golpe en el estómago otra vez. Luego Leo miró hacia otro lado rápidamente y se movió a una sección diferente de la muestra. Me di la vuelta y caminé en la dirección opuesta con Elisa siguiéndome de cerca. Ninguna de las dos dijo nada al respecto, pero mi pecho se sintió oprimido por el resto de la tarde. El lunes por la noche tenía una videollamada programada con la coordinadora de alojamiento de la universidad para finalizar mi asignación de dormitorio para el semestre de otoño. Puse mi laptop en la mesa de la cocina de la tía Laura y me uní a la llamada justo a tiempo. La coordinadora era una mujer amable que comenzó haciendo preguntas básicas sobre mis preferencias para emparejarme con una compañera de cuarto. Todo iba bien hasta que preguntó sobre mi situación familiar para la información de contacto de emergencia. Necesitaba saber a quién llamar si me pasaba algo en el campus. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba y de repente estaba llorando frente a esta extraña tratando de explicar que mi mamá se había casado con el papá de mi cita de graduación y que no quería que ella apareciera como mi contacto principal. Las palabras salieron revueltas y desordenadas entre sollozos. Le conté sobre la noche del baile y el anuncio y cómo se suponía que Leo fuera mi novio. Pero ahora era técnicamente mi hermanastro. La cara de la coordinadora cambió de cortesía profesional a simpatía genuina.
Me dejó llorar un minuto antes de decir gentilmente que entendía y que las situaciones familiares podían ser complicadas. Sacó mis papeles en su pantalla y preguntó si tenía otros familiares que preferiría listar en su lugar. Le di la información de la tía Laura y la nueva dirección y número de teléfono de papá. La coordinadora tomó notas en su sistema y me aseguró que no contactarían a mamá a menos que fuera absolutamente necesario y solo después de intentar con mis otros contactos primero. Luego mencionó algo que me hizo sentir un poco mejor. Dijo que la universidad tenía servicios de consejería disponibles para todos los estudiantes sin costo y que mucha gente los usaba para lidiar con el estrés familiar y las transiciones de vida. Me envió un enlace al sitio web del centro de consejería y sugirió que tal vez quisiera reservar una cita al inicio del semestre antes de que se llenara. Al final de la llamada me sentí agotada, pero también aliviada de que al menos una parte de mi vida se estaba organizando de una manera que se sentía segura. El martes por la mañana entré al auditorio para el ensayo de graduación y vi a Leo de inmediato. Estaba parado cerca del escenario con un grupo de chicos riéndose de algo que alguien dijo. En cuanto me vio, su sonrisa se borró y miró hacia otro lado rápido. Encontré un asiento en la última fila y saqué mi teléfono para parecer ocupada. La coordinadora de graduación comenzó a llamar nombres alfabéticamente para practicar nuestra formación. Cuando llegó a la sección de la S, Leo y yo terminamos parados a unas 6 personas de distancia en la fila. Podía sentir el espacio entre nosotros como algo físico. Los otros compañeros a nuestro alrededor seguían mirando de un lado a otro entre Leo y yo con miradas curiosas. Nadie dijo nada, pero la incomodidad flotaba en el aire lo suficientemente espesa como para ahogarse. Repasamos la ceremonia 2 veces y ambas veces Leo mantuvo la vista al frente y los hombros rígidos. Durante el descanso entre repasos, fui al baño solo para escapar de la tensión extraña. Cuando regresé, Elisa me había guardado un asiento diferente más lejos de donde estaba Leo. El ensayo terminó y todos salieron hablando sobre fiestas de graduación y planes de verano. Leo salió por la puerta lateral sin mirar atrás ni una vez. El miércoles por la tarde, estaba leyendo en el sofá de la tía Laura cuando alguien tocó fuerte la puerta principal. La tía Laura abrió y escuché la voz de mamá diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre la graduación. Se me cayó el estómago. La tía Laura salió y cerró la puerta detrás de ella y pude escucharlas hablando en voz baja en el porche. Después de un minuto, la tía Laura regresó sola y me dijo que mamá quería discutir quién se sentaría dónde en la ceremonia. Caminé hacia la puerta y abrí. Mamá estaba parada en el porche con su bolsa agarrada con ambas manos. Empezó a hablar rápido sobre cómo ella y el papá de Leo querían sentarse juntos como familia y que esperaba que yo estuviera bien con eso. Tomé aire y usé una de las frases de Héctor. Le dije que le informaría mis decisiones sobre la graduación, pero que no las discutiría en ese momento. La cara de mamá se puso roja y dijo que necesitábamos resolver esto juntos. La tía Laura se paró a mi lado y dijo que yo había sido clara y que mamá necesitaba respetar eso. Mamá miró entre nosotras como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Abrió la boca para discutir, pero la tía Laura solo sonrió cortésmente y dijo que tal vez podrían hablar en otro momento cuando todos estuvieran más calmados. Mamá se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche sin despedirse. El jueves por la noche papá pasó por mí y me llevó al restaurante italiano al que solíamos ir para ocasiones especiales. Pedimos pasta y preguntó cómo estaba llevando todo con la graduación acercándose tan rápido. Le dije que lo estaba manejando, pero que todo se sentía raro y complicado. Papá extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Dijo que estaba muy orgulloso de cómo estaba manejando todo y que eso requería mucha fuerza. Luego su expresión cambió y se puso más seria. Me dijo que el divorcio se estaba poniendo complicado porque mamá quería apresurar todo lo más rápido posible. Estaba presionando para un acuerdo rápido para poder seguir adelante con su nueva vida. Papá dijo que estaba tratando de asegurarse de que las cosas financieras fueran justas y de obtener lo que le correspondía después de 20 años de matrimonio. Se veía cansado cuando lo dijo y me di cuenta de que probablemente no estaba durmiendo mucho. Pregunté si tenía un buen abogado y asintió y dijo que sí, pero que todo el proceso era desgastante. Terminamos de cenar y me llevó de regreso con la tía Laura. Antes de bajarme del coche me abrazó fuerte y dijo que saldríamos de esto juntos. El viernes por la mañana en el desayuno le pregunté a papá algo que me había estado preguntando por semanas. Quería saber si tenía alguna idea sobre la aventura antes de la noche del baile. Papá dejó su taza de café y miró por la ventana un largo momento. Finalmente dijo que sospechaba que algo andaba mal en los meses previos al baile. Mamá había estado distante y distraída y seguía encontrando razones para estar fuera de casa por reuniones del comité escolar que parecían durar hasta muy tarde. Dijo que nunca imaginó que fuera una aventura y definitivamente nunca pensó que fuera con el papá de Leo. Cuando me volvió a mirar sus ojos estaban tan tristes que me dolió el pecho. Me di cuenta de que papá estaba lidiando con su propio corazón roto mientras trataba de ser fuerte y apoyarme a mí. Había perdido a su esposa y su matrimonio y probablemente se sentía tan traicionado y confundido como yo. Le dije que lamentaba que él estuviera pasando por esto también y me dio una sonrisa triste. Dijo que ambos estábamos pasando por ello y al menos nos teníamos el uno al otro. El lunes por la tarde estaba en la biblioteca trabajando en un trabajo final cuando Betty caminó hacia mi mesa. Se sentó frente a mí y mantuvo la voz baja. Dijo que Leo le había pedido que me dijera algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido y cerré mi laptop para concentrarme en lo que decía. Betty explicó que Leo sentía mucho haberme evitado y actuado como si no existiera.
Dijo que había estado lidiando con mucha ira hacia su papá y no sabía cómo separar eso de toda la situación conmigo. Leo se sentía culpable por cómo pasó todo y sabía que no era mi culpa más de lo que era suya. Betty se veía incómoda entregando el mensaje, pero siguió. Dijo que Leo estaba viendo a un terapeuta ahora para trabajar sus sentimientos sobre las decisiones de su papá. Quería que supiera que no me culpaba por nada y esperaba que yo estuviera bien. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado apretado por semanas. Le dije a Betty que le hiciera saber a Leo que entendía completamente y que yo tampoco lo culpaba a él por nada de esto. Ella pareció aliviada, como si hubiera estado preocupada de que yo me enojara. Luego mencionó algo más casi casualmente. Dijo que Leo había decidido compartir cuarto con algunos amigos en la estatal en lugar de hacer la asignación aleatoria de compañeros. Se me cayó el estómago porque sabía lo que eso significaba. Leo y yo habíamos hablado de tener cuartos cerca en la universidad cuando pensábamos que íbamos a ser novios. Habíamos visto las opciones de alojamiento juntos y hecho planes sobre en qué comedores comeríamos y qué clases podríamos tomar juntos. Ahora él estaba cambiando activamente esos planes para asegurarse de que no nos encontráramos en el campus. Betty debió haber visto algo en mi cara porque rápidamente dijo que estaba segura de que no era personal, pero ambas sabíamos que era personal aunque Leo no quisiera lastimarme. Después de que Betty se fue, me senté en la biblioteca por otra hora sin trabajar realmente en mi ensayo. Todo el peso de lo que nuestros padres habían hecho me golpeó de nuevo. Se suponía que Leo y yo comenzaríamos la universidad juntos como una pareja emocionada por nuestro futuro. En cambio, estábamos tomando decisiones de vivienda específicamente para evitarnos porque nuestros padres habían destruido cualquier oportunidad de estar juntos. No habíamos hecho nada malo, pero éramos los que pagábamos el precio por sus decisiones. Todos los planes que habíamos hecho esa noche perfecta en el baile antes de que todo se derrumbara se habían ido. Leo tuvo que reorganizar toda su experiencia universitaria para lidiar con un drama familiar que nunca pidió. Yo tenía que hacer lo mismo. Ambos solo intentábamos sobrevivir a algo que ninguno de los dos creó ni quiso. El miércoles por la tarde tuve otra sesión con Héctor en su oficina y le conté sobre el mensaje de Leo a través de Betty y sobre enterarme de que cambió sus planes de vivienda en la estatal. Héctor escuchó atentamente y luego me preguntó cómo me hacía sentir eso. Le dije que se sentía como perder a Leo otra vez. Primero perdí la oportunidad de salir con él y ahora estaba perdiendo el futuro que había imaginado donde estaríamos juntos en la universidad. Héctor asintió y dijo que lo que estaba sintiendo era duelo. Explicó que no solo estaba lamentando el final de una relación romántica, sino también la pérdida de un futuro específico que había estado esperando. Todos esos planes y sueños que había construido en mi cabeza se habían ido ahora, y estaba bien estar triste por eso. Me recordó que tenía permitido lamentar lo que pudo haber sido mientras seguía adelante con mi vida. Las dos cosas no eran opuestas. Podía estar triste por lo que perdí y aún así construir un buen futuro para mí. Ayudó a escucharle decir eso en voz alta. La semana de los graduados comenzó el lunes con un montón de actividades planeadas. Elisa se pegó a mí en todas ellas como si fuera mi guardaespaldas personal. Fuimos al desayuno de graduados, al día de carnaval y al picnic de la clase. En cada evento, alguien se acercaba y hacía preguntas invasivas sobre la noche del baile o mi situación familiar. La gente quería saber si mi mamá estaba realmente casada con el papá de Leo ahora y si Leo y yo éramos realmente hermanastros. Algunos fingían estar preocupados, pero podía notar que solo querían chisme para compartir con sus amigos. Elisa se volvió muy buena interfiriendo. Cada vez que alguien empezaba a hacer preguntas, ella saltaba y cambiaba el tema suavemente. Mencionaba planes universitarios o trabajos de verano o literalmente cualquier otra cosa para redirigir la conversación. Para el final de la semana estaba agotada de toda la falsa simpatía y las preguntas entrometidas, pero al menos había logrado pasarla sin quebrarme en público. El viernes por la noche me senté en la mesa de la cocina de la tía Laura con una libreta y comencé a escribir una carta a mamá. Héctor había sugerido que podría ayudar, ya que mamá no parecía escucharme cuando hablábamos cara a cara. Quería explicar exactamente cómo sus acciones me habían afectado de una manera que ella no pudiera interrumpir o desestimar. Pasé horas buscando cada palabra correcta. Escribí sobre la humillación de que anunciara su aventura frente a 300 personas en mi baile. Describí cómo se sentía ver videos de ese momento circulando por la escuela y sabiendo que todos habían presenciado mi peor pesadilla. Expliqué que no solo había terminado su matrimonio esa noche, sino que también había destruido mi relación con Leo y convertido mi noche perfecta en algo que nunca podría recordar sin dolor. Detallé la traición que sentí sabiendo que nos había estado mintiendo a mí y a papá durante 6 meses mientras planeaba su nueva vida. Le conté sobre mudarme y quedarme con la tía Laura porque no podía verla jugar a la casita con el papá de Leo. Para cuando terminé de escribir, mi mano estaba acalambrada y mis ojos ardían, pero finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en un sobre. A la mañana siguiente conduje a casa de mamá cuando supe que estaría sola. El coche del papá de Leo no estaba en la entrada, lo que lo hizo más fácil. Toqué la puerta y mamá abrió luciendo sorprendida de verme. Me invitó a pasar, pero me quedé en el porche y le entregué el sobre. Le dije que la leyera cuando tuviera tiempo y que necesitaba que realmente pensara en lo que escribí. Empezó a abrirla ahí mismo, pero me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche antes de que pudiera decir algo. 2 horas después mi teléfono sonó con el número de mamá. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el auricular.
Su voz estaba temblorosa y podía notar que había estado llorando. Dijo que leyó mi carta 3 veces y que nunca quiso lastimarme de la manera en que lo hizo. Seguía disculpándose una y otra vez y diciendo que deseaba poder retirar cómo manejó todo. Luego dijo algo que hizo que mi estómago se retorciera. Me dijo que entendía que yo estaba molesta, pero que ella merecía ser feliz también y que a veces la felicidad requería decisiones difíciles. Cerré los ojos y sentí la frustración familiar creciendo en mi pecho. Ella todavía no lo entendía. Su felicidad me había costado todo y ella lo trataba como algún tipo de intercambio justo. Respiré profundo y usé una de las frases de límites de Héctor. Le dije a mamá que asistiría a la graduación y sería civilizada en eventos familiares, pero necesitaba que dejara de presionarme para tener una relación con el papá de Leo. Dije que necesitaba que dejara de fingir que éramos una gran familia feliz cuando claramente no lo éramos. Se quedó callada por un largo tiempo y luego dijo, «Está bien», con una voz pequeña. Aceptó darme espacio y respetar mis límites. No fue la comprensión total que quería, pero fue algo. El ensayo de graduación estaba programado para el jueves por la tarde en el auditorio. Entré con Elisa e inmediatamente vi a Leo sentado en la tercera fila. El organizador estudiantil estaba asignando asientos alfabéticamente y por supuesto nuestros apellidos nos pusieron cerca. Me senté 2 asientos lejos de él y miré fijamente al frente. La coordinadora del ensayo repasó todo el proceso de la ceremonia explicando cuándo caminaríamos y dónde nos sentaríamos. Cuando nos hizo practicar caminar por el escenario Leo y yo, terminamos en la fila cerca uno del otro. Nos quedamos parados ahí incómodamente por unos minutos mientras otros estudiantes recibían sus instrucciones. Finalmente Leo se aclaró la garganta y dijo, mi nombre en voz baja. Lo miré y vi que se veía tan incómodo como yo me sentía. Dijo que toda esta situación no era justa para ninguno de los dos. Asentí y le dije que lo sabía. Ambos reconocimos que nuestros padres habían tomado decisiones que destruyeron algo bueno entre nosotros. Se sentía extraño estar hablando con él después de semanas de cuidadosa evasión. Miró hacia sus zapatos y luego de vuelta a mí. Me dijo que lamentaba que mi mamá me hiciera pasar por todo eso en el baile. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho y le dije que lamentaba que su papá le hiciera lo mismo a él. Nos quedamos ahí mirándonos y vi el mismo dolor en sus ojos que yo sentía todos los días. Fue la primera conversación real que tuvimos desde esa horrible noche y se sintió tanto sanadora como desgarradora al mismo tiempo. La coordinadora nos llamó al frente para practicar caminar y el momento terminó. Pasamos por nuestras filas y recibimos nuestros diplomas y luego el ensayo terminó. Leo me dio un pequeño asentimiento mientras salíamos y yo le devolví el gesto. El día de la graduación llegó el sábado por la mañana. Desperté en casa de la tía Laura y me arreglé con cuidado. Papá pasó por mí y condujimos a la escuela juntos. Me dijo lo orgulloso que estaba de mí por lograr pasar el mes más difícil de mi vida. Elisa nos encontró en el estacionamiento y entramos al edificio juntos. Había solicitado específicamente que mamá y el papá de Leo se sentaran en el lado opuesto del auditorio de papá y la tía Laura. Cuando entré al área de preparación, vi a mamá al otro lado del cuarto. Me saludó con la mano y le devolví el saludo, pero no fui hacia ella. El papá de Leo estaba parado junto a ella y miré hacia otro lado. La ceremonia comenzó y entramos al auditorio con nuestras togas y birretes. Podía ver a papá, a la tía Laura y a Elisa sentados juntos en la sección media. Mamá y el papá de Leo estaban en el extremo izquierdo justo como solicité. Realmente habían respetado mi límite, lo cual se sintió como una pequeña victoria. La directora dio un discurso sobre nuestros futuros y logros. El mejor promedio habló sobre superar desafíos. Apenas escuché algo de eso porque estaba concentrada en superar este día. Finalmente empezaron a llamar nombres alfabéticamente. Cuando llamaron el mío me puse de pie y caminé por el escenario. El diploma pesaba en mis manos y miré hacia la multitud. El aplauso desde la sección de papá fue fuerte y pude ver a la tía Laura de pie aplaudiendo. Sentí una oleada de orgullo real de haber logrado pasar el peor mes de mi vida sin desmoronarme por completo. Había sobrevivido a la noche del baile y las secuelas y aquí estaba graduándome. Bajé del escenario y me volví a sentar sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. La tía Laura organizó una fiesta de graduación para mí en su casa esa tarde. Había decorado el patio trasero con globos y puesto mesas con comida. Papá llegó primero y ayudó a armar todo. Elisa vino con toda su familia incluyendo a Héctor, quien me dio un abrazo y me dijo que estaba orgulloso de mi progreso. Más gente apareció incluyendo a algunos de mis otros amigos de la escuela y la hermana de papá y sus hijos. A todos los que estaban ahí realmente les importaba yo y me habían apoyado a través de las decisiones de mamá. Se sentía bien estar rodeada de gente que entendía lo que había pasado. Papá hizo un brindis sobre la resiliencia y lo orgulloso que estaba de la persona en la que me estaba convirtiendo. La mamá de Elisa trajo un pastel enorme y todos cantaron. Miré alrededor a toda esta gente que había aparecido por mí y me sentí genuinamente feliz por primera vez desde el baile. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá preguntando si podía pasar por la fiesta. Miré el mensaje por un minuto y luego escribí de vuelta que hoy era para la gente que me apoyó a través de sus decisiones. Se sintió duro escribirlo, pero Héctor me había dicho que poner límites firmes era importante para mi sanación. Ella no respondió y guardé mi teléfono. La fiesta siguió por horas y reí y comí pastel y me sentí normal. Esa noche estaba revisando redes sociales en mi cama cuando vi que Leo había publicado una foto de su propia fiesta de graduación.
Estaba sonriendo en la foto rodeado de sus amigos. Ambos estábamos teniendo celebraciones separadas con la gente que nos quería. Miré su sonrisa genuina en la foto y luego pensé en cómo yo había sonreído en mi fiesta también. Tal vez ambos estábamos empezando a encontrar nuestro camino hacia adelante a pesar de todo lo que nuestros padres habían hecho. No arreglaba lo que pasó, pero se sentía como que, tal vez, ambos podríamos sobrevivir a esto y estar bien eventualmente. Le di me gusta a la foto y luego cerré la aplicación. El verano llegó caliente y pegajoso. Necesitaba mantenerme ocupada, así que solicité trabajos y me contrataron en una clínica veterinaria local como asistente de perrera. El trabajo era mayormente limpiar jaulas y alimentar animales, pero amaba estar cerca de los perros y gatos. Trabajar con animales se sentía bien después de meses de lidiar con emociones humanas complicadas. Mi primer día la veterinaria principal, la doctora Burgos, me mostró el lugar y explicó mis deberes. Era paciente y amable y no preguntó sobre mi vida personal. Pasé mis días cuidando a los animales y eso mantuvo mi mente ocupada. Los perros siempre estaban felices de verme y a los gatos no les importaba mi drama familiar. Era exactamente lo que necesitaba. Pasé las siguientes semanas sintiéndome cómoda en la clínica y aprendiendo las rutinas. La doctora Burgos empezó a dejarme observarla durante las citas después de que llevé ahí como un mes. Me llamaba a los consultorios y explicaba lo que estaba revisando mientras examinaba a los animales. La vi calmar a perros nerviosos y manejar gatos asustados con paciencia. Me enseñó a escuchar el corazón y los pulmones de un perro y me enseñó los signos de problemas de salud comunes. Entre citas me hacía preguntas sobre anatomía animal y explicaba por qué ciertos tratamientos funcionaban. Absorbí todo lo que me enseñó y tomé notas en una pequeña libreta que guardaba en el bolsillo de mi uniforme. Una tarde terminó de examinar a un cachorro de Golden Retriever y se volvió hacia mí mientras el dueño pagaba en la recepción. Dijo que podía notar que yo tenía un don real para trabajar con animales y preguntó si había pensado en mis planes universitarios. Le dije que había sido aceptada en la estatal y quería estudiar medicina veterinaria. Su cara se iluminó y me dijo que esa era una noticia maravillosa. Luego se ofreció a dejarme ser su sombra durante citas y procedimientos más complejos para que pudiera obtener experiencia real antes de empezar la universidad. Sentí una ráfaga de emoción porque obtener experiencia práctica en una clínica real era exactamente lo que necesitaba. La doctora Burgos se convirtió en una mentora durante esas semanas de verano y empecé a ver cómo podría verse realmente mi futura carrera. Papá me llamó una noche mientras estaba en casa de la tía Laura lavando ropa. Sonaba diferente en el teléfono, menos cansado de lo que había sonado últimamente. Preguntó si podía verlo para cenar al día siguiente porque tenía noticias que compartir. Me sentí nerviosa preguntándome qué podría hacer, pero acepté verlo en nuestro restaurante favorito. A la tarde siguiente me deslicé en la cabina frente a él y ordenó hamburguesas y papas para ambos como solíamos hacer antes de que todo se derrumbara. Esperó hasta que llegó la comida y luego me dijo que su abogado de divorcio había llamado con una actualización. Aparentemente el matrimonio apresurado de mamá con el papá de Leo estaba ayudando al caso de papá para un mejor acuerdo. El abogado explicó que la boda rápida en Las Vegas probaba que la aventura había estado ocurriendo y mostraba que mamá había estado planeando irse por un tiempo. Esto significaba que papá podía argumentar por una división de bienes más favorable y posiblemente incluso obtener algo del dinero de retiro que mamá había querido quedarse. Sentí una mezcla extraña de emociones al escuchar las noticias. Una parte de mí se sentía mal de que la decisión impulsiva de mamá se le estuviera regresando, pero otra parte de mí sentía una satisfacción sombría sabiendo que sus acciones tenían consecuencias más allá de solo destruir mi noche de graduación y mi relación con Leo. Papá dijo que no estaba tratando de ser vengativo, pero quería asegurarse de ser tratado justamente después de todo lo que pasó. Le dije que entendía y que me alegraba que se estuviera defendiendo. Terminamos nuestras hamburguesas y hablamos de otras cosas, pero me quedé pensando en cómo la incapacidad de mamá para esperar o planear a futuro la había lastimado de formas que probablemente nunca consideró. Estaba comprando café en la tienda local unos días después cuando vi a Betty sentada en una mesa de la esquina con su laptop. Levantó la vista y me hizo señas antes de que pudiera decidir si acercarme. Me senté frente a ella e hicimos una pequeña plática incómoda por un minuto sobre trabajos de verano y preparación para la universidad. Luego mencionó a Leo sin que yo tuviera que preguntar. Me dijo que él estaba mejor ahora que tenía un trabajo en una compañía de jardinería y se mantenía ocupado preparándose para la universidad. Dijo que el trabajo físico parecía ayudarlo a procesar todo lo que pasó. Luego mencionó algo que me sorprendió. Dijo que Leo había empezado a ver a un terapeuta para trabajar sus sentimientos sobre la aventura de su papá y toda la situación del baile. Me sentí genuinamente contenta de escuchar eso porque sabía por mis sesiones con Héctor cuánto me había ayudado la terapia. Betty dijo que Leo todavía estaba enojado con su papá, pero estaba aprendiendo a separar esa ira de otras partes de su vida. Me dijo que había decidido compartir cuarto con amigos en la estatal, en lugar de hacer la asignación aleatoria porque quería empezar la universidad con gente que ya supiera su situación y no lo juzgara. Entendí eso completamente ya que había estado temiendo la posibilidad de tener que explicar todo a una extraña. Betty terminó su café y dijo que pensaba que Leo y yo eventualmente podríamos ser amigables de nuevo una vez que pasara suficiente tiempo. No estaba segura de eso, pero aprecié que tratara de ayudarnos a ambos a sanar. Nos despedimos y caminé de regreso a mi coche sintiéndome extrañamente esperanzada de que tal vez Leo estaba encontrando su camino a través de este desastre justo como yo.
Esa noche la tía Laura me pidió que me sentara con ella en la sala después de cenar. Tenía esta mirada seria en su cara, que me preocupó de que algo estuviera mal, pero luego sonrió y me dijo que quería hablar sobre mis planes para los descansos de la universidad y las vacaciones. Dijo que había estado observando cómo manejé todo desde la noche del baile, y estaba orgullosa de la madurez que había mostrado al lidiar con una situación tan difícil. Me dijo que muchos chicos de mi edad se hubieran desmoronado por completo, pero yo había encontrado formas de sobrellevarlo y seguir adelante. Sus palabras me emocionaron porque no me había sentido particularmente madura o fuerte la mayoría de los días. Luego dijo algo que realmente significó mucho para mí. Me dijo que era bienvenida a quedarme con ella durante los descansos de la universidad y las vacaciones si no quería navegar la incomodidad de estar en casa de mamá con el papá de Leo ahí. Dijo que su cuarto de huéspedes siempre sería mi cuarto y podía volver cuando necesitara un espacio seguro lejos de las dinámicas familiares complicadas. Le agradecí y sentí lágrimas comenzando porque tener esa opción quitaba mucho estrés sobre las futuras visitas a casa. Había estado temiendo el Día de Acción de Gracias y Navidad sabiendo que tendría que elegir entre quedarme con papá en su pequeño departamento o ir a casa de mamá donde todo sería raro y tenso. Ahora tenía una tercera opción que se sentía cómoda y segura. La tía Laura me abrazó y dijo que la familia no se trataba solo de lazos de sangre. Se trataba de la gente que aparecía por ti cuando las cosas se ponían difíciles. Me reuní con Héctor una última vez antes de que empezara la universidad a finales de agosto. Nos sentamos en su oficina y revisó todo el progreso que había hecho desde esa primera sesión en mayo. Me recordó lo abrumada y herida que había estado inicialmente y cómo había aprendido a poner límites con mamá y comunicar mis necesidades más claramente. Dijo que había desarrollado estrategias de afrontamiento saludables para lidiar con emociones difíciles y había mostrado un crecimiento real al abogar por mí misma. Me sentí orgullosa de escucharlo enumerar todo lo que había logrado porque me ayudó a ver qué tan lejos había llegado realmente. Luego Héctor habló sobre la transición a la universidad y cómo podría enfrentar nuevos desafíos estando lejos de mi sistema de apoyo. Me recordó que la universidad tenía servicios de consejería disponibles para todos los estudiantes y me animó a contactarlos si alguna vez me sentía abrumada o necesitaba a alguien con quien hablar. Escribió la información de contacto del centro de consejería del campus y me hizo prometer que la guardaría en un lugar seguro. Hablamos sobre cómo manejar encontrarme con Leo en el campus y cómo mantener mis límites con mamá incluso cuando no estuviéramos viviendo en la misma ciudad. Héctor dijo que las habilidades que había aprendido durante el verano me servirían bien, pero no debería dudar en pedir ayuda si la necesitaba. Nos dimos la mano al final de la sesión y me dijo que creía que yo iba a hacer grandes cosas. Salir de su oficina por última vez se sintió agridulce porque me había ayudado mucho, pero también me sentí lista para seguir adelante por mi cuenta. Mamá me envió un mensaje unos días después preguntando si podíamos vernos para un café. Miré el mensaje por un rato tratando de decidir cómo responder. Una parte de mí quería ignorarlo, pero recordé lo que Héctor había dicho sobre mantener la comunicación incluso al poner límites. Respondí que la vería en una cafetería neutral el sábado por la mañana. Cuando llegué, ella ya estaba ahí luciendo nerviosa y jugueteando con su taza. Me senté frente a ella y esperé a que empezara a hablar. Parecía diferente esta vez. Menos defensiva y más dispuesta a escuchar realmente. Se disculpó de nuevo por el anuncio del baile y dijo que había estado pensando mucho en lo que escribí en mi carta. Luego hizo algo que no había hecho realmente antes. Me pidió que le explicara cómo me sentía sobre la naturaleza pública de su anuncio y por qué eso hizo todo mucho peor. Respiré profundo y le dije que tener a 300 personas grabando el peor momento de mi vida hizo imposible procesarlo en privado o superarlo. Le expliqué que videos de esa noche todavía circulaban en línea y gente que apenas conocía tenía opiniones sobre mi situación familiar. Le dije que convertir a mi potencial novio en mi hermanastro frente a todos los que conocía se sentía como si hubiera priorizado su propia necesidad de ser honesta sobre mi necesidad de tener una buena noche. Mamá escuchó sin interrumpir y pude ver lágrimas en sus ojos. Dijo que había estado tan enfocada en su propia culpa sobre la aventura que no había entendido completamente cómo el escenario público multiplicó mi dolor y humillación. Nos sentamos ahí un rato más y pude notar que mamá realmente estaba tratando de entender esta vez en lugar de solo defenderse. Le dije que no estaba lista para perdonarla completamente por lo que hizo y que tal vez nunca estaría bien con cómo manejó todo, pero también dije que estaba dispuesta a trabajar para tener una mejor relación si ella podía respetar mis límites y dejar de esperar que abrazara su nuevo matrimonio o fingiera que el papá de Leo era familia para mí. Le expliqué que necesitaba que reconociera el daño que causó y me diera espacio para sanar a mi propio ritmo. Mamá asintió y se limpió los ojos con una servilleta. Dijo que entendía y que no me presionaría para pasar tiempo en su casa o incluir al papá de Leo en nuestras interacciones a menos que yo lo iniciara. Prometió respetar mis límites y trabajar en reconstruir la confianza lentamente en lugar de esperar que todo volviera a la normalidad de inmediato. Pude ver que estaba genuinamente intentando, aunque fuera difícil para ella, aceptar que sus decisiones tenían consecuencias duraderas. Terminamos nuestro café y nos abrazamos brevemente antes de irnos. No fue una reconciliación completa, pero se sintió como que tal vez habíamos encontrado un punto de partida para algo más saludable. Caminando de regreso a mi coche, me sentí más ligera sabiendo que mamá finalmente parecía entender la gravedad de lo que me había hecho.
La semana antes de irme a la universidad, papá vino a casa de la tía Laura para ayudarme a empacar. Pasamos la tarde organizando mi ropa y cosas y cargando cajas en su camioneta. Mientras trabajábamos empezó a hablar sobre todo lo que había pasado desde la noche del baile. Dijo que verme manejar esta situación le había enseñado algo importante sobre mí como persona. Me dijo que había aprendido a abogar por mí misma y reconocer cuando la gente no estaba respetando mis necesidades, incluso cuando esa gente eran familiares que amaba. Papá dijo que esas eran habilidades de vida valiosas que me servirían bien en la universidad y más allá. Le dije que deseaba haberlas aprendido de una manera diferente sin todo el dolor y la humillación pública. Asintió y dijo que él también deseaba eso, pero a veces las experiencias más difíciles enseñaban las lecciones más importantes. Hablamos sobre cómo me había enfrentado a mamá y puesto límites, cómo había buscado ayuda de Héctor cuando la necesité, y cómo había construido un sistema de apoyo con gente que realmente se preocupaba por mi bienestar. Papá dijo que estaba orgulloso de la persona en la que me estaba convirtiendo y sabía que haría grandes cosas en la estatal. Terminamos de empacar y pedimos pizza para cenar. Sentada ahí con papá y la tía Laura comiendo pizza y hablando sobre mi futuro, me sentí agradecida por la gente que se había quedado a mi lado cuando todo se derrumbó. La noche antes de irme a la estatal, Elisa vino para una pijamada como solíamos hacer en la secundaria. Extendimos sacos de dormir en la sala de la tía Laura y nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de todo. Elisa se iba a una universidad diferente al otro lado del estado, así que no nos veríamos tanto una vez que empezaran las clases. Hablamos sobre nuestras esperanzas para la universidad y de qué estábamos nerviosas. Me dijo que estaba preocupada por hacer nuevos amigos y encontrar su camino en un campus enorme. Admití que tenía miedo de encontrarme con Leo y tener que navegar esa incomodidad mientras también trataba de empezar de nuevo. Elisa me hizo prometer enviarle mensaje inmediatamente si alguna vez veía a Leo en el campus para que pudiera ayudarme a procesarlo. Hablamos sobre nuestras carreras planeadas y las clases que estábamos emocionadas por tomar. Preguntó sobre mi trabajo en la clínica veterinaria y le conté cuánto había aprendido de la doctora Burgos durante el verano. Hicimos planes para hacer videollamadas cada semana y visitarnos durante las vacaciones. Alrededor de las 2 de la mañana finalmente empezamos a cansarnos. Elisa se volvió hacia mí en la oscuridad y dijo que estaba orgullosa de mí por sobrevivir a todo lo que pasó y aún así seguir adelante con mis planes. Le dije que no podría haberlo hecho sin su apoyo y la ayuda de su papá. Nos quedamos dormidas hablando sobre todas las aventuras que tendríamos en la universidad y prometiendo mantenernos cercanas aunque estuviéramos lejos. El día de la mudanza a la estatal llegó caliente y húmedo a finales de agosto. Papá y la tía Laura vinieron a ayudarme a cargar cajas hasta mi cuarto de dormitorio en el tercer piso. El edificio era un caos total con familias por todas partes cargando muebles y padres llorando despidiéndose de sus hijos. Mi compañera de cuarto ya estaba ahí cuando llegamos. Una chica llamada Jessie que parecía amigable y normal. Estaba desempacando ropa y decorando su lado del cuarto con fotos y pósters. Nos presentamos e hicimos pequeña plática mientras papá y la tía Laura me ayudaban a armar mi cama y escritorio. Jessie hizo preguntas básicas sobre de dónde era y qué planeaba estudiar, pero no se metió en mi vida personal ni preguntó sobre mi familia. Sentí un enorme alivio sabiendo que no tenía idea sobre el incidente del baile o mi situación familiar complicada. Aquí en la estatal podía ser solo otra estudiante de primer año comenzando la universidad, no la chica cuya mamá destruyó su noche de graduación frente a todos. Después de que terminamos de desempacar, papá y la tía Laura nos llevaron a mí y a Jessie a almorzar a un restaurante del campus. Hablamos sobre horarios de clases y recursos del campus y todo se sintió normal y emocionante. Cuando llegó la hora de que se fueran, papá me abrazó fuerte y me dijo que lo llamara en cualquier momento si necesitaba algo. La tía Laura me recordó que su casa siempre estaba abierta si necesitaba volver a casa. Los acompañé a la camioneta de papá y saludé mientras se alejaban. Parada ahí en el campus viéndolos irse, me sentí asustada y emocionada y esperanzada todo a la vez sobre este nuevo comienzo donde no todos sabían mi historia. La primera semana de clases encontré un volante para la reunión del club de preveterinaria en un tablero de anuncios afuera del edificio de ciencias. Me presenté el miércoles por la noche a un salón lleno de estudiantes que realmente querían hablar sobre medicina animal en lugar de mi drama familiar. Una chica llamada Raquel se sentó a mi lado y empezó a contarme sobre su trabajo voluntario en un centro de rehabilitación de vida silvestre. Otro estudiante planeaba especializarse en medicina de animales grandes y trabajar con caballos. Escuché a todos compartir sus metas y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez desde la noche del baile, estaba en un espacio donde era solo otra estudiante con sueños de ayudar a los animales. Nadie aquí sabía sobre los videos o el escándalo ni nada de eso. Cuando fue mi turno de presentarme, dije que quería ser veterinaria y había trabajado en una clínica durante el verano. Raquel preguntó en qué clínica, y terminamos hablando por 20 minutos después de la reunión sobre diferentes especialidades veterinarias. Caminando de regreso a mi dormitorio, me di cuenta de que había pasado casi 2 horas sin pensar en Leo o mi mamá o esa noche horrible. Estaba cruzando el patio principal a mediados de septiembre cuando lo vi. Leo estaba caminando con un grupo de chicos a unos 15 metros de distancia, riéndose de algo que uno de ellos dijo. Todo mi cuerpo se puso rígido y dejé de moverme. Él levantó la vista en el mismo momento y nuestros ojos se encontraron a través del pasto. Por unos segundos ambos nos quedamos ahí congelados mientras los estudiantes caminaban entre nosotros.
Luego él me dio un pequeño asentimiento, solo un reconocimiento rápido de que nos habíamos visto. Asentí de vuelta y seguí caminando en mi dirección original. Mi corazón latía fuerte, pero no era la horrible sensación aplastante que esperaba. Fue más como cerrar una puerta que se había quedado abierta. Nos habíamos visto y sobrevivido, y el mundo no se acabó. El laboratorio de biología se convirtió en mi parte favorita de la semana. Era buena en el trabajo preciso de preparar muestras y documentar observaciones. Mi compañero de laboratorio era callado y concentrado, lo que significaba que hacíamos nuestro trabajo eficientemente. La profesora, una mujer llamada doctora López, caminaba revisando el progreso de todos durante nuestra tercera sesión de laboratorio. Se detuvo en nuestra estación y miró mi preparación de la muestra y mis notas. Me dijo que tenía una excelente atención al detalle y preguntó si había considerado involucrarme en investigación de pregrado. Dije que no sabía que eso era una opción para los de primer año. La doctora López anotó sus horas de oficina en un pedazo de papel y me dijo que pasara si estaba interesada en aprender más sobre oportunidades de investigación en el departamento de biología. Doblé el papel cuidadosamente y lo puse en mi mochila. Alguien pensaba que era buena en algo. Alguien veía potencial en mí que no tenía nada que ver con ser la chica del desastre del baile. Mamá empezó a llamar cada domingo por la tarde como reloj. Las primeras llamadas fueron incómodas con largos silencios y evasión cuidadosa de temas. Pero después de unas semanas encontramos un ritmo. Ella preguntaba sobre mis clases y yo le contaba sobre el laboratorio de biología y el club de preveterinaria. Yo preguntaba sobre su trabajo y ella hablaba de proyectos laborales. Ninguna de las dos mencionaba al papá de Leo a menos que yo lo mencionara primero, lo cual mayormente no hacía. No era la relación cercana que habíamos tenido antes del baile, pero era algo que podía manejar. Ella parecía entender que necesitaba que las cosas se mantuvieran superficiales por ahora. Durante nuestra cuarta llamada preguntó si vendría a casa para el descanso de otoño, y le dije que planeaba quedarme con papá. Hubo una pausa y luego dijo, «Está bien», con una voz pequeña. Casi me sentí mal. Pero luego recordé estar parada en ese gimnasio con mi vestido verde y el sentimiento pasó. Un volante en el centro estudiantil anunciaba un grupo de apoyo para estudiantes lidiando con transiciones familiares. Pasé frente a él 3 veces antes de finalmente tomar una foto de la información de la reunión. La primera sesión a la que asistí fue en una sala de conferencias en el edificio de consejería. Unos 8 estudiantes más estaban sentados en círculo con un consejero que se presentó y explicó el formato del grupo. Fuimos compartiendo por qué estábamos ahí. Los padres de una chica se habían divorciado durante el verano. El papá de un chico había salido del closet y dejado a su mamá. La mamá de otro estudiante se había vuelto a casar con alguien con hijos y la familia mezclada era un desastre. Cuando fue mi turno dije que mi mamá tuvo una aventura y se casó con el papá de mi cita de graduación haciéndonos hermanastros. Los ojos de algunos se abrieron mucho, pero nadie me miró como si fuera una atracción de circo. El consejero me agradeció por compartir y pasó a la siguiente persona. Escuchar las historias de todos los demás me hizo darme cuenta de que no estaba singularmente maldita. Mucha gente tenía padres que tomaban decisiones que arruinaban las vidas de sus hijos. Todos estábamos tratando de averiguar cómo lidiar con eso. El descanso de otoño llegó en octubre y tomé un autobús al nuevo departamento de papá en lugar de volver a la casa donde mamá vivía con el papá de Leo. Papá había rentado un lugar pequeño de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad con muebles básicos y casi ninguna decoración. Parecía avergonzado de lo vacío que se veía. Pero le dije que era perfecto. Fuimos al súper juntos e hicimos espagueti para cenar. Papá preguntó sobre la escuela y le conté sobre la oferta de investigación de la doctora López y el club de preveterinaria. Se veía orgulloso y dijo que siempre supo que haría grandes cosas. Vimos películas viejas en su sofá y me quedé dormida durante la segunda. Cuando desperté había una manta sobre mí y papá estaba leyendo en el sillón al otro lado del cuarto. El departamento estaba tranquilo y calmado y nadie estaba fingiendo ser una familia mezclada feliz. Se sentía más como un hogar de lo que cualquier lugar se había sentido en meses. La biblioteca se convirtió en mi lugar principal de estudio a medida que se acercaban los exámenes parciales. Estaba ahí un martes por la noche en noviembre trabajando en un ensayo de biología cuando alguien se sentó en la mesa frente a mí. Levanté la vista y Leo estaba ahí con su mochila y un libro de texto. Ambos nos congelamos por un segundo. Luego preguntó si este asiento estaba ocupado. Negué con la cabeza. Estudiamos en silencio por tal vez 10 minutos antes de que hablara de nuevo. Preguntó cómo iban mis clases. Le dije que iban bien y le hice la misma pregunta. Dijo que el estudio de arquitectura era intenso pero realmente le gustaba. Hablamos por unos minutos sobre ajustarse a la universidad y qué tan diferente era de la prepa. Su voz era cuidadosa y la mía también. No éramos amigos pero no éramos enemigos tampoco. Solo 2 personas que solían conocerse tratando de ser normales. Leo mencionó que había hecho buenos amigos en su dormitorio y parecía estar adaptándose bien. Luego dijo que esperaba que yo estuviera bien también. Le dije que lo estaba y me di cuenta de que realmente lo decía en serio. Por primera vez desde esa noche horrible en el baile, podía decir honestamente que estaba bien. Asintió como si entendiera y volvió a su libro de texto. Estudiamos en la misma mesa por otra hora sin hablar mucho. Cuando empaqué para irme, dijo que fue bueno verme. Dije lo mismo. Al salir de la biblioteca me sentí más ligera de alguna manera.
como si ambos hubiéramos estado cargando algo pesado y finalmente hubiéramos podido dejarlo. La semana de finales llegó a principios de diciembre y pasé largas horas en la biblioteca y mi cuarto estudiando. Mi final de biología era completo y cubría todo el semestre. Hice tarjetas y diagramas y revisé todas mis notas de laboratorio. La noche antes del examen me sentí nerviosa pero también confiada. Había trabajado duro todo el semestre y mis calificaciones lo reflejaban. Jessie comentó que parecía muy enfocada y decidida comparada con muchos otros estudiantes de primer año. Le dije que había tenido un verano difícil y la universidad se sentía como un nuevo comienzo donde podía controlar mi propio éxito. El final de biología salió bien y también mis otros exámenes. Cuando publicaron las calificaciones antes del descanso de invierno, tenía un promedio sólido y me sentí genuinamente orgullosa de lo que había logrado. Había construido una vida aquí en la estatal que me pertenecía enteramente a mí. No a la chica cuya mamá arruinó su graduación. No a la casi hermanastra de Leo. Solo yo trabajando hacia mis sueños de convertirme en veterinaria y haciéndolo bien. Un correo apareció en mi bandeja de entrada unos días antes de irme a casa de papá para el descanso de invierno. El remitente era la doctora Burgos de la clínica en casa. Decía que había escuchado de mi papá que me estaba yendo bien en la estatal y estudiando preveterinaria. Escribió que le encantaría tenerme de vuelta el próximo verano si estaba interesada y que podría tener un proyecto de investigación involucrando rehabilitación canina en el que podría ayudar. Dijo que había estado impresionada con mi ética de trabajo y habilidad natural con los animales durante el verano. Tener a alguien creyendo en mis habilidades de esa manera se sintió increíble. Leí el correo 3 veces y luego llamé a papá para contarle. Sonaba feliz y dijo que la doctora Burgos le había pedido mi correo unos días antes. Le escribí de vuelta a la doctora Burgos de inmediato diciendo que me encantaría trabajar con ella de nuevo y aprender más sobre el proyecto de investigación. Por primera vez en meses me sentí emocionada de ir a casa. No por el pueblo en sí, sino porque tenía algo significativo a lo cual regresar que me había ganado con mi propio trabajo duro. El descanso de Navidad llegó y llené mi coche con suficiente ropa para 2 semanas divididas entre diferentes casas. Papá me había dicho que era bienvenida a quedarme con él todo el tiempo, y la tía Laura dijo lo mismo. Mamá había enviado mensaje preguntando sobre mis planes, y usé las frases de límites que Héctor me enseñó para explicar que la vería por unas horas, pero necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. Ella respondió con un emoji de cara triste, pero dijo que entendía. El viaje a casa desde la estatal tomó 3 horas y pasé la mayor parte escuchando música y pensando en qué tan diferente se sentía este descanso del verano. En aquel entonces estaba en carne viva y enojada y no podía imaginar sentirme normal de nuevo. Ahora tenía rutinas y amigos y buenas calificaciones y un sentido de control sobre mi propia vida que nadie podía quitarme. Llegué al complejo de departamentos de papá primero y salió a ayudarme a meter mis maletas. Su lugar era pequeño pero acogedor con muebles que él mismo había elegido y fotos de nosotros en las paredes. Pedimos pizza y vimos una película. Y preguntó sobre mis clases sin mencionar a mamá o el divorcio o nada de las cosas pesadas. Se sentía pacífico de una manera que mi casa no se había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente conduje a casa de mamá para dejar un correo que me había pedido traer y recoger unas cosas que había dejado. El papá de Leo abrió la puerta y tuvimos un momento incómodo de contacto visual antes de que se hiciera a un lado para dejarme entrar. Mamá apareció de la cocina luciendo nerviosa y preguntó si quería café. Le dije que solo podía quedarme unos minutos y ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Nos sentamos en la mesa de la cocina y preguntó sobre la escuela y mis clases y si había hecho amigos. Le di respuestas básicas y la vi tratar de llenar el silencio con preguntas que no tocaban nada real. Cuando me levanté para irme preguntó si volvería para cenar antes de irme del pueblo y dije tal vez, lo cual ambas sabíamos que significaba probablemente no. Me abrazó en la puerta y susurró que me amaba. Y se lo dije de vuelta porque era verdad aunque todo lo demás fuera complicado. Conduciendo de regreso al departamento de papá me sentí bien sobre cómo lo había manejado. Había aparecido y sido civilizada y mantenido mis límites sin ser cruel. Héctor hubiera estado orgulloso de la forma en que manejé la situación con las herramientas que me enseñó. Elisa me envió mensaje el día después de Navidad preguntando si quería vernos en la cafetería del centro. Dije que sí de inmediato porque la extrañaba y quería ponernos al día apropiadamente sin solo mensajear. Ella ya estaba ahí cuando llegué, sentada en nuestra mesa habitual junto a la ventana con 2 chocolates calientes esperando. Nos abrazamos y me dijo que me veía bien, como que la universidad me estaba tratando bien. Dije que así era y pregunté sobre sus clases en el colegio comunitario y su trabajo en la librería. Me puso al tanto de todo lo que me había perdido mientras estaba fuera y luego se quedó callada y me miró con esta expresión seria. Dijo que estaba muy orgullosa de qué tan lejos había llegado desde la noche del baile. En aquel entonces estaba devastada y no podía ver más allá del dolor y la humillación. Ahora estaba en la estatal construyendo mi propia vida y manejando asuntos familiares con límites saludables reales en lugar de solo reaccionar a todo. Sentí que se me cerraba la garganta porque escuchar a alguien reconocer el trabajo que había hecho para llegar aquí significaba más de lo que esperaba. Le dije que no podría haber superado nada de esto sin ella, y la ayuda de Héctor. Ella desestimó eso y dijo que yo fui la que hizo el trabajo duro de realmente cambiar y crecer.
Pasamos la siguiente hora hablando de cosas más ligeras como la vida en el campus y su nuevo novio y planes para el próximo semestre. Cuando salimos de la cafetería me sentí agradecida por tener una amiga que se había quedado a mi lado durante el peor momento de mi vida y todavía creía en mí del otro lado. El semestre de primavera comenzó con nieve fresca en el suelo y nuevas clases que se sentían más enfocadas en mi carrera de preveterinaria. Me había inscrito en química orgánica y comportamiento animal, y ambas eran desafiantes de maneras que me emocionaban por aprender. Jessie se había mudado a un dormitorio diferente con unas chicas que conoció a través de su hermandad, pero todavía almorzábamos a veces y nos poníamos al día. El club de preveterinaria comenzó a reunirse semanalmente de nuevo y me ofrecí como voluntaria para ayudar a organizar una recaudación de fondos para el refugio de animales local. 3 semanas dentro del semestre estaba caminando por el campus hacia la biblioteca cuando vi un volante para una muestra de estudiantes de arquitectura. La carrera de Leo pasó por mi mente y me pregunté si tendría trabajo exhibido ahí. Decidí pasar por el centro estudiantil donde ocurría la muestra solo para ver qué hacían realmente los estudiantes de arquitectura. El salón estaba lleno de modelos detallados y dibujos, y estaba mirando un proyecto de vivienda sustentable cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me di la vuelta y Leo estaba ahí parado sosteniendo una taza de café y luciendo sorprendido de verme. Ambos nos congelamos por un segundo y luego pregunté si alguno de estos proyectos eran suyos. Señaló un modelo de un centro comunitario diseñado con paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia. Le dije que era realmente impresionante y pregunté sobre el proceso de diseño. Explicó su concepto y pareció relajarse mientras hablaba de algo que le apasionaba. Luego preguntó cómo iban mis clases y le conté sobre química orgánica y comportamiento animal. Hablamos por tal vez 10 minutos sobre la escuela y nuestros planes para el verano y lo que estábamos aprendiendo. Su voz era amigable y la mía también. No había incomodidad o dolor en la conversación. Solo 2 personas que solían conocerse poniéndose al día como estudiantes universitarios normales. Mencionó que le estaba yendo bien y se había unido a un equipo de fútbol intramuros. Dije que me alegraba que se estuviera adaptando y lo dije genuinamente. Cuando dije que debía ir a la biblioteca, asintió y dijo que fue bueno verme. Dije lo mismo y me alejé sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. La caminata de regreso a mi dormitorio tomó 15 minutos y pasé todo el tiempo pensando en cuánto había cambiado desde esa noche horrible en el baile. Las decisiones de mamá habían destruido la noche perfecta que imaginé y voltearon mi mundo entero al revés frente a todos los que conocía. Había tomado algo hermoso y lo convirtió en una pesadilla que fue grabada y compartida y de la que se habló por semanas. Por mucho tiempo pensé que esa noche había arruinado todo, que nunca sería capaz de superar el dolor y la humillación y la pérdida. Pero parada en el vestíbulo de mi edificio de dormitorios me di cuenta de que eso no era realmente cierto. Las decisiones de mamá habían destruido una noche y una relación y me forzaron a lidiar con drama familiar que nunca pedí. Hicieron mi último año más difícil y mi transición a la universidad más complicada, pero no habían destruido mi futuro. Todavía estaba aquí en la estatal estudiando para convertirme en veterinaria como siempre había planeado. Tenía buenas calificaciones y amigos y un trabajo asegurado para el verano con la doctora Burgos. Había aprendido a poner límites y defenderme y elegir quién tenía acceso a mi tiempo y energía. Había sobrevivido a algo que se sentía imposible de sobrevivir, y salí más fuerte del otro lado. Leo y yo probablemente nunca seríamos lo que casi fuimos esa noche antes de que todo se derrumbara. Pero ambos habíamos sanado lo suficiente para ser amables el uno con el otro y desearnos el bien, lo cual se sentía como su propio tipo de victoria. Las cosas no resultaron de la manera que planeé cuando era una estudiante de prepa eligiendo un vestido verde y soñando con el baile, pero estaba genuinamente bien ahora, construyendo una vida de la que estaba orgullosa y aprendiendo que era lo suficientemente fuerte para manejar lo que viniera después. Eso era algo que nunca pensé que sería capaz de decir, y se sentía bien finalmente decirlo en serio. Y eso es prácticamente todo. Probablemente podría hablar de esto todo el día. Si sacaste una cosa útil de aquí, misión cumplida.